¿Qué tal? Sigo aquí con el coordinador del Seminario en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor, experto en asuntos estos de seguridad e inseguridad, Javier Oliva. ¿Qué tal, Carlos? Nuevamente. Muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez. Anoche te dejé planteada mi inquietud para que pues me expliques y la audiencia entienda a qué responde según tú que estando ya en prácticamente la última semana de enero no haya acatado la Presidencia de la República la orden de la Suprema Corte de Justicia de que la Guardia Nacional sea devuelta a la Secretaría Civil de Seguridad y deje de estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Bueno, en ese sentido ha sido un proceso bastante complicado en términos jurídicos, aunque no en términos operativos. Es decir, el reclutar a una cantidad de personal como el que tiene ahora la Guardia Nacional, que es sensiblemente superior al personal de la Armada de México, pues requiere cierto tipo de preparación para poderle hacer frente a las actividades del crimen organizado en distintas partes del país. Entonces, el hecho de que sean elementos en muy buena medida, alrededor del 80%, procedentes sobre todo del ejército mexicano, que han estado ya incluidos en la Guardia Nacional, pues desde mi punto de vista requiere un tratamiento en ese sentido jurídico relacionado con el estamento propiamente de las Fuerzas Armadas. De tal manera que, si bien es cierto que en las negociaciones en el Congreso de la Unión fue que para que pudiera aprobarse la creación de la Guardia Nacional, que entra en funciones el 30 de junio del 2019, era que tuviera un mando civil. Y en ese momento se nombra un general en situación de retiro, un poco buscando la figura entre civil y militar para que estuviera al frente de la propia Guardia Nacional. Sin embargo, por el decurso de los acontecimientos que hay en el país, la necesidad de tener una Guardia Nacional con adiestramiento militar, con formación militar, con uniforme propiamente militar, pues desde mi punto de vista haría lógico que la Guardia Nacional permaneciera bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional. ¿Del Ejército? Sí, bueno, sí. No, lo que pasa es que, Carlos, que la Guardia Nacional permaneciera en la el mando, Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, de la Secretaría de Defensa Nacional, del Ejército Mexicano. No, porque hay una comandancia del Ejército Mexicano. Ah, ya, la Secretaría de la Defensa. Exacto, hay una comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y una comandancia de la Guardia Nacional, sí, que es el Estado Mayor Conjunto. Sí. Como está ahora la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa. Que preside, por cierto, el general Ricardo Trevilla Trejo, así es, general de división. Sí. Pero el problema, entiendo, es que cuando se aprobó la ley de creación de la Guardia Nacional por una iniciativa del presidente López Obrador, desde la propia iniciativa decía, y no lo dice la ley, lo dice la Constitución, que debe estar adscrita a la Secretaría Civil de Seguridad. Y por eso es que no prosperó cuando menos jurídicamente, la pasada a la Secretaría de la Defensa, aunque yo comparto contigo el criterio de que la Guardia Nacional debiera seguir siendo sometida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la Constitución dice que no. Entonces, por eso la Corte resuelve sin mayor problema y de manera lógica, claro, y le da al gobierno federal de plazo hasta el 1 de enero, que ya se está agotando, para que sea devuelta a la Secretaría Civil, y no ha ocurrido. Y difícilmente va a ocurrir, Carlos. Y déjame, pero eso es un desacato. Parcialmente. Déjame recordar el programa anterior. En ese sentido, sí es importante también darle contexto a esta decisión en nuestro sistema de seguridad pública, que ¿dónde están las policías nacionales en otros casos, incluso latinoamericanos? Por ejemplo, el caso de Colombia, que es muy
citado a veces creo que con más desconocimiento que con certeza del caso. En Colombia existe la Policía Nacional, que es estrictamente una policía militar. Sí, bueno, y también ocurre en países europeos. Entonces, a mí me parece... ¿Cuál Por es eso el prejuicio yo digo, pero antes de que se cree un malentendido, yo también soy del criterio de que por disciplina, por formación, por... doctrina incluso. Doctrina, etcétera, estaría, o sea, es lógico que esté bajo la férula militar, pero de nueva cuenta, este mismo gobierno había ofrecido que sería civil y traicionando el espíritu de la iniciativa que envió, quiso y ha persistido en que sea militar. Por eso se habla de que México está militarizado. Que en alguna ocasión platicamos sobre el concepto de militarización, que obviamente no es así. La militarización es cuando el poder militar presiona al poder civil para cierto cuando tipo de... Cuando está por encima. Exacto, que no es el caso. Que no es el caso. Entonces, pero regresando al tema de la Guardia Nacional, sí es importante entonces el proceso de reclutamiento de los integrantes de la Guardia Nacional, su integración, lo que en términos técnicos militares se llama el pie de fuerza. ¿De dónde arranca? Porque también hay un lugar común equivocado cuando dicen que esta es la primera experiencia civil-militar en materia de seguridad pública. La Policía Federal Preventiva en 1999 tenía como principal integrante a la tercera brigada de la Policía Militar. Sí, cómo no. En 1999 estaba también... La que se preparaba en San Miguel de los Jagüeyes. Exacto, y que sigue estando ahí ese cuartel. Sí. Entonces, por eso hay ciertos lugares comunes en la opinión pública, y tú como un periodista tan respetado, y lo digo con toda seriedad, porque además es cierto, eso no es así. La experiencia de la Guardia Nacional es una más de las experiencias, un intento, esperemos que fructifique, ya lo veremos en el próximo sexenio. Decías en la emisión de ayer que tiene más personal que la Secretaría de Marina. Sí. También la Policía de la Ciudad de México tiene más personal que la Secretaría de Marina. Pues como ¿cuántos elementos tiene la naval? Alrededor de 90,000. Yo pensé que eran 100 y tantos mil. No, operativos. Operativos como 90,000. La Guardia Nacional debe tener como 130,000. Deben tener poco más de 150,000. 150,000. Y la Policía de la Ciudad de México sí se acerca a los 100,000, ¿no? Así es. Por eso ahí hay que reconocer también el gran trabajo que hace la Infantería de Marina en labores no solamente de resguardo de nuestros litorales, sino también en labores de apoyo a la seguridad pública. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, sin embargo, hemos visto que ni con la Guardia Nacional se ha podido contener lo que, pese a la percepción que reporta el INEGI de que la gente se siente menos insegura que hace 3 meses, pese a esa percepción se dan hechos como el que acaba de ocurrir en una ciudad fronteriza del estado de Chiapas, en que entra un convoy que le llaman del cartel de Sinaloa, la vi. Y la población aplaudiéndole, echándole ovaciones pues a delincuentes, y en otros lugares como en Sinaloa y en Michoacán y otras partes, pues repartiendo juguetes en Día de Reyes. Exacto. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que la percepción o las mediciones que hace el INEGI tienen un error fundamental que se refiere a un aspecto básicamente perceptivo, no en términos numéricos, en denuncias, eventos delictivos, en fin, digamos, incluso no solo la denuncia a la autoridad, sino simplemente, tú lo sabes bien, hoy cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, nos volvemos un reportero a partir de que tenemos nuestros teléfonos. Y podemos subir reportajes, podemos subir testimonios, grabaciones, y eso no necesariamente se convierte en un evento que tenga que perseguir la autoridad por oficio. Entonces, entre lo que, digamos, contabiliza el INEGI, entre lo que percibe la población, sí me parece que hay una distancia grande. ¿Qué piensas de que en Guerrero, que ha tenido una experiencia, pues a partir de los años 60 o finales de los años 60 con la guerrilla de Genaro Vázquez, la de Lucio Cabañas, y después con manifestaciones del EPR y después del narcotráfico, y no se diga en la zona de Tierra Caliente, los mandos policíacos estén en manos de militares, habiendo tenido los guerrerenses experiencias ingratas por la intervención del ejército en el combate de esos flagelos? Es decir,
me parece una paradoja. ¿Qué pensaría Carlos Montemayor? Por ejemplo, escribió claro. La guerra en el paraíso, precisamente sobre el combate militar a la guerrilla, en este caso de Lucio Cabañas. Bueno, tocas un tema que a mí me parece muy sensible porque es un gobierno, el de Guerrero, junto con otros más como el de Michoacán, el de Sinaloa, que fueron electos en el 2021, en las elecciones Y que intermedias. son gobiernos morenistas. Desafortunadamente, lo digo porque no necesariamente hay una relación entre narcotráfico y el partido oficial. Y lo digo claramente, no hay una relación. Lo que sí hay es una notable ineptitud e ¿Y no hay una improvisación. relación, aunque sea subliminal, con la política de abrazos no balazos? Con eso, desde luego, ahí, pero ese es un proyecto político. Yo estoy hablando de actividades delictivas. Entonces, la ineptitud de la gobernadora, la ineptitud del gobernador, en el caso de Sinaloa, que me dices de Sonora, donde el gobernador viene El a ser gobernador fue el secretario de Seguridad. y veamos cómo está el Estado en términos de seguridad pública. Entonces, ¿Y cómo está Tasco? regresamos al estado de Guerrero. Entonces, aquí el tema es la improvisación, las ocurrencias. Ya no podemos ¿Sí seguir hay por que esa ruta. replantear la política de seguridad o no? Fíjate que tocas Nos un queda tema. menos de un minuto. Aquí va. La inseguridad pública nos está planteando frente a una crisis del federalismo. Que esto es mucho más grave que una crisis de seguridad pública, ¿eh? ¿Sirve el municipio o no sirve? ¿Funciona o no funciona como gobierno? Porque una de sus atribuciones es justamente la seguridad pública. ¿Qué está pasando con el municipio? Cuando Morena y sus satélites lo están asfixiando presupuestalmente. Es la voz de Javier Oliva, a quien invité de nueva cuenta, lo repito y te felicito, Gracias. por tu nombramiento como coordinador del Seminario en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Gracias, Carlos. Nacional Autónoma de México. Gracias a ti, Gracias. gracias a ustedes y buenas noches.